En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 1 de diciembre de 2025. Se terminó noviembre, arrancamos el último mes del año, también se ha terminado Black Friday, pero nosotros, con Freedom Collection, seguimos con ofertas, en este caso, esa fecha tan señalada, 25 de diciembre, pues tienen en la página web todos los productos al 25%, para que esta Navidad, pues no sé qué regalarle. Seguro que más de uno, y también de una, estará cansado de ver a su marido, a su mujer, o a su novio, o a su novia, de todo el día con estos tíos puestos en la tele. Pues bueno, pues seguro que les hace ilusión algo de Freedom Collection. Y también ofertas flash, que ya saben que duran 48 horas, las tienen a un 40%. Quien no va a poder disfrutar de estas ofertas, pues son don José Luis Ábalos y Koldo García, que han pasado ya sus primeras noches en la cárcel. Ábalos ha renombrado su cuenta de Twitter y ahora se llama En Nombre de Ábalos. Todavía se desconoce quién está llevando esta cuenta, pero va lanzando mensajes. Ha hablado también su hijo Víctor Ábalos, que está en el punto de mira también de la UCO, que a su vez la UCO está en el punto de mira del gobierno, y ahora vamos a hablar de esa operación que llevamos meses comentando, que quería realizar el gobierno para descabezar a la UCO, pues mañana se va a convertir en realidad. Pero antes de entrar en prisión, Koldo y también Ábalos, que Ábalos todavía pues, no ha salido, digamos, la segunda entrega, pero Koldo dejó grabados unos vídeos en exclusiva con OK Diario. Bueno, pues le preguntan por la cuestión de Air Europa, que ya saben ustedes que hablamos de las mascarillas como decían ellos mismos, los que están involucrados en la trama, que eso era el chocolate del loro. Nada, poca cosa. La cuestión de Air Europa, ahí estamos hablando de cientos de millones de euros. Un rescate que se hizo a toda velocidad. Javier Hidalgo, íntimo de Begoña Gómez y también de Aldama, que estuvo pues, muy involucrado en que ese rescate fuese fructífero. Bueno, pues Koldo ha sido preguntado, fue más bien preguntado al respecto antes de entrar en prisión, y esta es su respuesta. Recibía muchas llamadas el señor José Luis en aquellos tiempos. Señor Ábalos. Sí, señor. ¿De quién? Del presidente. ¿Y qué le decía el presidente? Hombre, yo no estaba en ese intercambio de palabras, pero comentarios que podía entender o que estaba cercano a él, sí que era muy claro que, bueno, pues hay que solucionar este problema, hay que ver cómo se tiene que gestionar y hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, insistía el presidente del gobierno, mientras llamaba continuamente a su hombre de confianza, que es al que ahora llaman trastornado, traidor, corrupto o corrupto, que es lo que dice Yolanda Díaz y Pepiño Blanco. ¿Por qué tanto interés en el rescate de Air Europa? Bueno, pues una de las respuestas la podemos encontrar en lo que dice el propio Koldo. Y es que Begoña Gómez, que claro, ya tenemos que empezar partiendo de una premisa, y es ¿qué pinta la mujer del presidente del gobierno? ¿Qué pinta en todo este asunto? Eso ya, simplemente el hecho de que la mujer del presidente del gobierno esté involucrada. Recuerden que estaba de cena romántica con Javier Hidalgo y también con Aldama en un hotel de San Petersburgo. ¿Qué hace la mujer del presidente del gobierno en todo eso? ¿Por qué Begoña Gómez está metida en todo este asunto? Y eso sería un escándalo. Decir, oiga, pero esto, ¿de qué va el tema? Pero aquí, como ya no escandaliza nada, pues ya vamos a la siguiente fase. Y es bueno, vale, bien. Porque claro, este es el punto en el que estamos. Pero ha robado algo, se ha llevado algo, pues Koldo apunta a nada más y nada menos que 1 millón de euros. ¿Y hubo pago de alguna comisión, alguna contraprestación económica por el rescate? Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. ¿Compensar cómo?
Pues hombre, yo no sé cómo exactamente lo hicieron, pero las palabras que utilizaron ellos dijeron, empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. Hay que compensar a Begoña. Simplemente la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pinta la mujer de un presidente del gobierno? Ustedes imagínense que en la época de Rajoy, la época de la corrupción salvaje, la mujer de Rajoy, que, como debe ser, nadie sabe quién es. Si usted pregunta, oiga, ¿quién era la mujer de Rajoy? Pues, bueno, los muy puestos, sí. Pero el público general, pues no sé, pues una señora, pues su mujer. Begoña Gómez, todos sabemos quién es. Y ahí empezamos mal. Pero hay que compensarla, ¿por qué? 1 millón de euros. ¿Dónde puede estar ese 1 millón de euros? República Dominicana, seguramente. Ahora bien, todo esto que está diciendo Koldo, también lo que ha estado comentando Ábalos cuando dijo, si queremos llegar al fondo del asunto, y si queremos llegar bien llegados, podemos hablar de Air Europa. Claro, es que Ábalos estaba también metido ahí. Nadia Calviño, ¿se acuerdan ustedes de Nadia Calviño? Salió por patas. También hay que preguntarse por qué. Pues esto lo que dicen, hombre, tendrán que probarlo, porque si no, pues por decir. ¿Qué cuadra? Pues como tantas cosas. ¿Y qué no cuadra ya, llegados a este punto? También aparecía, como les comentaba antes, el hijo de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, que es verdad que está pues, también en el punto de mira de la UCO, en una entrevista que le ha hecho el diario El Mundo, en el que cuenta cosas como, por ejemplo, cuando Sánchez relevó a mi padre, me pregunté cómo va a destituir a su hombre fuerte, a su amigo. Le llamaba 300 veces al día y la cama de su casa todavía está caliente de las veces que se ha quedado Pedro Sánchez allí a dormir cuando hacían las campañas siendo 4 locos. Bueno, 4 locos, son los 4 del Peugeot, Santos C, Ábalos y Koldo. El que queda es el 1. También cuenta, y esto es muy relevante, que Santos Cerdán le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente. ¿A cambio de qué? A cambio de que estuviese calladito y no dijera nada. Santos C, hay que recordar, esto es como las películas de la mafia, siempre hay uno que traiciona a otro. Bueno, Santos C es el que traicionó a Ábalos. Y ya, pues con Paqui gastando todo el dinero en el Corte Inglés y fundiendo la tarjeta, se creía que ya había conseguido pues, ser él, el hombre importante del capo. Miren cómo ha terminado. Pues fue a pedirle a Ábalos, oye, tú cállate, no te preocupes, que te damos un cheque en blanco. ¿Qué es lo que quieres? Esto es lo que cuenta el hijo de Ábalos, que como digo, está en el punto de mira de la UCO, que a su vez el gobierno ha decidido que la va a descabezar. ¿Y cómo? Pues de la siguiente forma. El coronel Rafael Yuste, que es el jefe de la UCO, va a ser ascendido a general de brigada. ¿Qué es lo que implica? Pues implica su salida del mando de la unidad. La propuesta de ascenso será aprobada mañana en el Consejo de Ministros y el movimiento permitirá nombrar un nuevo responsable de una unidad que ya saben que se ha convertido en la pesadilla del Ejecutivo. De hecho, ¿cómo podemos controlar nosotros la UCO? Pues se nos ocurre que si ascendemos a Yuste, ya podemos colocar ahí a uno de los nuestros a ver qué se puede hacer. Y es lo que va a ocurrir, porque con el ascenso, pues, dejaría de estar dirigiendo la UCO. Estos son los de la transparencia. Todo esto con todo lo que estamos conociendo y queda por conocer. Además hay que sumarle que en un momento la UCO dijo necesitamos más recursos, más personal, porque claro, son ustedes tan delincuentes que es que no damos abasto. Y lo negaron. Están haciendo todo lo posible para torpedear la investigación de la UCO y así, por supuesto, que no conozcamos la verdad de la dimensión de la corrupción de la PSOE.
Que en principio me decían, ay, ya se han lucrado vendiendo mascarillas. Uy, ojalá fuera eso. Que se han gastado en prostitución. Ojalá estuviésemos hablando de eso. No es el caso. Y ya saben que lo único que queda en España es la UCO y unos jueces independientes, pues contra eso que tienen que ir, porque además el tiempo se agota. Y la PSOE va con todo. Con la justicia lo siguen intentando. Sigue flotando en el ambiente la ley Bolaños. Ahora han hecho causa común los secesionistas con la PSOE para señalar a los jueces y, por supuesto, a los magistrados de la Sala Segunda del Supremo. Bueno, pues Bolaños acudía a estos actos que se hacen y los jueces se partían de risa, lo humillaban, como debe ser, a Bolaños cuando pronunciaba estas palabras. Ya actúa el Ministerio Fiscal con autonomía, pero se refuerza por completo. Lamento que sonriáis, que de alguna manera es poner en duda el trabajo del Ministerio Fiscal. Actúan con autonomía, se demuestra cada día en los tribunales. Pues esto, Bolaños, se ve en qué cara. A esta gente lo que más les duele es el ego. Que se rían de ellos, pues les sienta mal. Pues están los jueces partiéndose de risa. Dicen, pero hombre, Bolaños, ¿qué nos estás contando? Pues claro, lo que está pretendiendo decir Bolaños es que la Fiscalía, que de hecho está en contra del gobierno. Son tan autónomos. Pues si acabamos de ver el juicio al delincuente del fiscal general del Estado. Fiscal general del Estado, un delincuente que estaba ahí colocado. Con autonomía, no, siguiendo órdenes. Porque nos hemos quedado en el fiscal, pero la orden, ¿quién se la da al fiscal para filtrar esos datos? Porque ya hemos visto que Álvaro García Ortiz es lo que es. En fin, cuesta creer que de forma autónoma él fuese el que decidió cometer un delito. Pues no hay que ser muy listos para preguntar ¿de quién depende la Fiscalía? Pues de quién depende la Fiscalía, que es lo que decía Sánchez, pues 1 + 1 = 2. Porque el cerco se va estrechando. Son numerosos los casos que cada vez señalan más a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, que parece que es la que manda. Esto también, por eso quizá entendemos, cuando decían, es que atacan a la democracia, porque se ponía en duda que Begoña Gómez pudiese ser catedrática. En fin, pues esto es una cosa de puro sentido común. Pues ahora podemos entender que, claro, para ellos la democracia en realidad es Begoña y Sánchez parece que es el mandado. Pues el cerco se va estrechando. ¿Y la oposición qué hace? Bueno, pues en este caso el Partido Popular, que cuando no sabe qué hacer, porque esto ocurre, hay un escándalo mayúsculo. O sea, hay escándalos ahí prácticamente todos los días. Mayúsculo es ya cuando la cosa es un poquito más elevada. Es decir, cuando meten en la cárcel a 2 secretarios de organización de la PSOE, cuando han estado en la cárcel 3 de los 4 miembros que iban en el cochecito dando vueltas por España, a falta de Pedro Sánchez, cuando sale toda esta cuestión de ir a Europa, también la financiación ilegal de la PSOE, que pinta fatal. La PSOE ha preguntado, oye, ¿pero queréis los tickets estos que pagamos en efectivo de los que están implicados o de todos los trabajadores? Debe ser para saber cuántos hay que falsificar. Tiene que tener un caos ahora mismo ahí, que en fin, debe ser para verlo. A toda velocidad, haciendo facturas. Veremos qué es lo que presentan. Amenazando Koldo y Ábalos, pues que claro, en la cárcel, en fin, por mucho esos tweets que ha puesto Ábalos desde la cárcel, les voy a leer uno que escribió. Decía, mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar en el nombre de Ábalos, decía. Bueno, pues con todo esto, el PP, ¿qué hace? Pues una manifestación. Una manifestación a toda prisa para que no les digan que no hacen nada. Porque en el fondo es lo que están buscando. Es para que no nos critiquen que no hacemos nada, vamos a convocar una manifa. Entonces llevan ahí a la pobre gente que además el templo de voz para llegar. Pero había vídeos, gente pues mayor, tenía que subir, saltar,
una verjita para llegar. Hombre, pues en fin, pobre gente que de buena fe pues acudió a esa manifestación. Ellos dicen 80.000, delegación del gobierno 40.000, bueno, en fin, lo habitual. Y así, ¿qué queréis que hagamos? Porque la cuestión de la moción de censura siguen con el rollo de es que no dan los votos, que no se enteran. Estaba Feijóo la semana pasada, el viernes, y estuvo pues, de turné por España, y en uno de esos casos pedía el voto. Decía, venga, hablen ustedes con los de Junts, que estaba en Cataluña, a ver si votan a favor de la moción. Y ese usted no se ha enterado de nada. Usted tiene que presentar una moción para perderla. Usted no puede llegar a ser presidente del gobierno con los votos de Junts. Es que sería vergonzoso. Es que sería lamentable. Usted tiene que perder esa moción de censura, pero la tiene que presentar por una cuestión evidente. Y es, oiga, yo hago todo lo que está en mi mano. Los ciudadanos españoles no pueden presentar una moción de censura. El Partido Popular, Feijóo, sí. Aunque la pierdas. Eso da igual. Pues no, venga, una manifa, además sin ganas, de otra, y qué frío que hace. Pero venga, vamos a hacer este esfuerzo para que no digan, pues ponen ahí el DJ y tal, y luego pues el vermú, pues lo habitual. Bueno, la manifestación salió Feijóo a hacer discursos tan extraordinarios como este. Ya basta de que los españoles se deslomen trabajando y ellos se repartan privilegios y mordidas. Ya basta de que te crujan a impuestos y ellos cuenten billetes de 500 euros. Ole, ole, ole. Dices, bueno, a ver, billetes de 500. Los autónomos, muchos de ellos, su cuota es mayor de ese billete de 500 euros. Entre otras cosas porque usted y su partido votaron a favor. ¿Qué nos está contando? De hecho, la manifestación auténtica, la buena, también era este domingo por parte de los autónomos que se manifestaban en toda España. Tenían lemas como este: vendo riñón para pagar cuota de autónoma. Otra de las imágenes: lo único que no sube cuando sube la cuota, mis ingresos. Ya les digo que es así. No pedimos privilegios, reclamamos justicia, porque esto es cierto, el autónomo no quiere privilegio, que la dejen en paz. Si el Estado falla, el autónomo estalla. También tenemos otros lemas: autónomos asfixiados, basta ya, Madrid. Bueno, pues estas eran algunas de las consignas que se estaban en esa manifestación, que por supuesto el PP dijo, pues da igual, porque casi como nosotros tenemos que vender el relato, para la manifestación de los autónomos, pues ya con suerte que no vaya nadie, y así que nos acuerden que nosotros somos culpables de que el autónomo cada vez esté más asfixiado. Yo ya lo he dicho aquí en numerosas ocasiones, como autónomo, cada final de mes yo me acuerdo de Feijóo. Digo, coño, un 100% más de la cuota de autónomo. ¿Quién dio el botoncito? Feijóo y todo el Partido Popular. Y que salga este diciendo de ya basta, ay, que no respetan el trabajo de los ciudadanos que se desloman. No, tú tampoco. Es más, prefiero que mi cuota de autónomo me la robe Ábalos y se la gasta en prostitutas, que por lo menos, pues oye, ayuda a una pobre mujer, que a ver si sale de eso, que no a que me monte un observatorio de la lengua gallega en una aldea remota de 20 habitantes a ver qué impacto ecológico tiene, que es lo que haría este tío. Pero hombre, puestos a elegir, prefiero eso. Pero esto de hacer populismo recurriendo a es que nos roban y fíjate, se aprovechan de los trabajadores, el problema no es ese. El problema es cómo está diseñado el sistema. Un sistema que el Partido Popular no pretende cambiar. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues aquí estamos viendo cómo se desmorona la PSOE. Pues sí, poco a poco. Además que hemos empezado el mes de diciembre, empezamos el tiempo de Adviento también. ¿Cómo se ha pasado el año de rápido? Muy rápido, sí. Y más con todos. Es que hay tantos casos que contar y que analizar, tantas noticias de actualidad y todas relacionadas, o la gran mayoría, con las tretas del Partido Socialista. Y bueno, pues estamos entretenidos. Sí, demasiado sí. entretenidos. Tendremos que montar el Belén dentro de poco, ¿eh? Pues sí. Si esta semana... Sí, yo creo que mañana puede ser un buen día, ¿no? Para
para ponerlo. Puede ser, sí. El Belén siempre hay que ponerlo. Hombre, por supuesto. Somos gente de bien, Jano. ¿Santos C tendrá Belén? Santos C, no lo sé. Que hoy ha ido a firmar. Ha ido a firmar, sí. Ya sabes que le toca cada 15 días y le toca firmar. No sé, imagino que en la cárcel sí que habría belenes. No sé si ahora él se lo habrá montado en casa. ¿Quién Bueno, sabe? Cuando a la gente le pasa este tipo de cosas o los meten en la cárcel por asuntos turbios, de repente tienen como un acercamiento, ¿no? Ahí que no sabemos en qué se puede traducir en el futuro, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea pues acercarse y más en estos tiempos a ese advenimiento, ese adviento, pues serán más que bien recibidos. El exsecretario de Organización del PSOE ha cumplido este lunes por primera vez con su obligación judicial de firmar quincenalmente los juzgados. El juez instructor, recordemos, decidió levantar la medida cautelar de prisión al entender que no existía ya riesgo de destrucción de pruebas y salir así de la cárcel de Soto del Real hace apenas 10 días. Ha acudido a los juzgados de Tafalla, en Navarra. La primera firma de Cerdán se ha producido días después, por otro lado, de que entraran en prisión sus presuntos o no tan presuntos compañeros de trama, de José Luis Ábalos y Koldo García. Cerdán está señalado como el presunto cabecilla de una organización criminal. Espera ahora en su localidad natal de Navarra. Milagro el final de la instrucción de la causa que le afecta en el Tribunal Supremo y la eventual apertura de juicio. El exdirigente socialista, como decimos, ha acudido de forma discreta al juzgado más cercano a su domicilio y no ha querido hablar mucho. Este era el momento. Señor Cerdán, dijo que iba a dar explicaciones. A su debido tiempo. ¿Y qué opina de que esté Ábalos y Koldo en la cárcel? A su debido tiempo, ha dicho Santos Cerdán, y que bueno, está con lo de que ya se sabrá toda la verdad y Sí, todos están con el mismo rollo. todos están con la misma O sea, nadie historia. ha dicho, sí, mire, me han pillado, soy culpable de todo lo que se me acusa. Esto por lo que sea no suele ocurrir. Bueno, llegará el momento, ¿eh? Acuérdate de Bárcenas. Bárcenas llegó un momento determinado que ya tuvo que... Además es que el proceso es ese, ¿no? Negarlo Sí, todo, primero es esto. como diría Sabina, ahora que se ha retirado oficialmente de los escenarios este fin de semana. La primera fase es esa, negarlo todo, y al final hay un proceso de transformación, como el proceso espiritual que igual tiene Santos Cerdán, y al final acabar reconociendo pues lo que hay, ¿no? Vamos con el rey Juan Carlos, que está últimamente pues, entre entrevistas en Francia por el libro. Ahora ha mandado un mensaje a La Nación. Yo cuando he visto el vídeo, Jano... Parecía fake, parecía IA. Sí, porque veías la bandera de España ondeando Sí, de fondo un y tal. tanto extraño. Sí, como cutre, ¿no? Un montaje cutre. Sí. Dices, joder, que estamos hablando del rey emérito, Pero ¿no? yo no sé por qué está haciendo estas cosas. Bueno, intuyo que querrá volver y que querrá ganar puntos con su hijo o algo así. Aquí criticamos con que 50 años de la monarquía parlamentaria y no invitas a Y no tu invitar padre. al protagonista Macho, eso cuidado. por muchos errores que cometiera, Sí, que los pero- cometió, por supuesto, Vamos. pero es muy llamativo, muy llamativo. Es verdad que no avisó a Zarzuela de que iba a publicar unas memorias. Y ahora de repente ha sacado este vídeo. Sí, vamos a verlo, muy porque tosco, ha sido al principio. Sí, a mí me ha sorprendido parecía- mucho, Jano, cuando lo he sí, visto, no es porque habitual, no es habitual, y menos en la figura de un rey, ¿no? Porque Juan Carlos, el rey Juan Carlos, pues ha grabado un vídeo dirigido a los jóvenes españoles en los que les pide que apoyen a su hijo, a Felipe VI, en el duro trabajo al frente de la jefatura del Estado, un mensaje en el que pide unión a los españoles y que España pues siga siendo y jugando además un papel de relevancia en el mundo. El emérito aparece en el vídeo de apenas 1 minuto y medio con esa bandera de España, como decimos, de fondo. Vamos a ver un fragmento de ese vídeo que se ha distribuido por redes sociales. La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Qué mayor está, ¿eh? Sí. Pobrecito Yo, mío. ¿qué quieres que te diga, Jano? No, Hombre, debería dejar no de me hacer estas gusta cosas. ver esto. O sea, lo veo como normalizar demasiado una figura. Sí, que además ¿no? cuando tú has sido rey de España, pero rey. Mm. Y pues, hombre, ahora salir ahí, venga, pon una bandera y di tal. Yo no sé quién está asesorando, igual que de dar entrevistas. Un rey no concede entrevistas. No concede entrevistas. Ahí punto. sí que debería haberle hecho caso a su padre, a don Juan de Borbón, del cual no tengo especial yo entusiasmo, la verdad, las cosas como son. Pero sí que le dio un buen consejo. Le dijo, los reyes no escriben memorias.
Efectivamente. Y él mismo pues está faltando ese consejo que... Bueno, no lo ha escrito él como tal, pero... No, ya, bueno, pero entiéndeme. Sí, o sea, yo entiendo que esté haciendo esto porque te hacen biografías. Siente que le están robando parte de la historia, del que protagonismo que él tenía, que podemos es estar de acuerdo, pero bueno, es que él tampoco contribuyó. Dice, he cometido errores, tal, y dice, no sé si los enmendaría, pero desde luego tendría más cuidado, algo así ha dicho en el... Estamos con el perdón. En el tampoco pide perdón. Pero digo, a mí no me gustan estas cosas. Yo creo que flaco favor hace a su propio legado y en fin. Pero es que es verdad que en España, como es así el país en el que vivimos, claro, en su momento Juan Carlos todos era el rey Juan Carlos, y cuando empezó su caída, todos los que él quería que eran amigos suyos le abandonaron. Lo empezaron a... Bueno, tan abandonado que está ahí el pobre Moisés de Asco en Abu Dhabi, que sí, una jaula de oro, pero una jaula. Y deseando volver aquí. Entonces, claro, está como diciendo, ¿y ahora a mí quién de todos los que estaban aquí, dónde están? Ay, pero no nos engañemos, Jano, eso pasó también con Alfonso XIII, que fue todavía más grave cuando tuvo que exiliarse. Por supuesto, cometió muchísimos errores y los que eran tan supuestamente monárquicos, ahí. Ya no tanto. Viva la República. La naturaleza humana. Sí. Lo que le va a pasar a Pedro y a compañía. Mira a don José Luis. Salvando las distancias, estará ahí ahora mismo diciendo, puedo ir a fumar un cigarro, diciendo, coño. Un funcionario de prisiones le mandó callar por la noche, que estaba hablando mucho con Coldo la primera noche. Estaban dándole al palique trascendido, demasiado. Sí. Claro, tú imagínate a Ábalos que le manden callar a él. Dirá, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se atreve? Ni el mejor guionista de la historia podría imaginar un personaje con un abanico tan amplio, con una paleta de colores tan variada como José Luis Ábalos. O sea, me tiene fascinado, ¿eh? Cuando cambió lo de la cuenta, en nombre de Ábalos. Yo digo, soy inocente, ¿no? Sí, como todos dicen lo mismo. Como todos. Otro personaje peculiar, Donald Trump, que sigue parecía este fin de semana que iban ya a lo bestia. Parecía inminente, sí, con la restricción del espacio aéreo. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Maduro ya está desquiciado, acusando a unos de traidor, al otro de tal. HDP, lo decía uno, pero lo decía él así, o sea, decía HDP. En fin. O sea, criminal, pero no vamos a decir otra cosa. Exacto, le voy a insultar, pero en voz bajita, ¿no? Para que no se enfade demasiado. Lo que sí sabemos o les podemos contar es que Donald Trump ha confirmado que hubo una conversación telefónica con Nicolás Maduro. Así lo ha manifestado este domingo a bordo del Air Force One a una pregunta directa sobre si había hablado pues con su homólogo venezolano, el dictador. Esa llamada ha ocurrido en medio del incremento de tensiones en el Caribe por ese despliegue militar de Washington. No obstante, el presidente estadounidense ha rehusado dar detalles sobre el contenido de la conversación entre ambos líderes, que se habría registrado la semana pasada, según ha desvelado el diario The New York Times, y se centró en negociar una posible reunión presencial entre Donald Trump y Maduro en territorio estadounidense. Vamos a escuchar cómo respondía Trump a esta pregunta y si se planteaba un ataque inminente sobre territorio venezolano. Escuchamos. Does your warning mean that an airstrike is imminent, or should we not read it that way? Don't read anything into it. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. Then can you tell us a little bit about it? No, I can't do that. Would you say it went well? I would say it went well or badly. Solo una conversación telefónica, ha dicho Trump, siempre con esa... Además, siempre se apoya, me he fijado, con la mano izquierda desde el marco de la puerta, porque entiendo que lo que está detrás es la dependencia presidencial, ¿no? Que el resto es para la prensa o los que le acompañan. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Donald Trump. Nuestro peacemaker particular. Peacemaker particular, efectivamente. Así la tienes en tu taza. Hoy, sí, mira, me la he puesto por un motivo especial, porque ya sabes que en nuestra tienda, en Freedom Collection, pues tenemos suculentos descuentos y vamos a anunciar las ofertas que tenemos ahora mismo, que están muy, muy bien, porque hemos lanzado la oferta especial Navidad en la que todos y cada uno de los artículos de nuestra tienda están rebajados al 25%. Todos los productos que quieran, gorras, camisetas, sudaderas con y sin capucha, tazas, lo que consideren, y solo por tiempo limitado, por si tienen ya o están rumiando alguna idea de cara a esta Navidad. Tenemos, por otro lado, esas ofertas flash que duran 48 horas, descuentos de hasta un 40% en los productos de Peacemaker, como esta taza, que pueden ver ahora mismo en sus pantallas, Peacemaker, y también la camiseta. Además, en formato, también tenemos el lema Fight, 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 en este caso en formato sudadera con capucha y taza. Vuelvo a recordar, 25% en todos nuestros productos de la tienda, especial Navidad, y un 40% en esos 4 productos que les he dicho de las ofertas flash. 48 horas. Ahí está, en freedomcollection.es. Nosotros vamos a la tertulia.
Damos ya la bienvenida a nuestra querida Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? Hola, buenas tardes. ¿Cuántas cosas tenemos hoy? Demasiadas, se amontonan. Se amontona la faena, se amontona la faena. Rubén Arranz, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. La verdad, hay muchas cosas. El panorama está para ser pesimista, pero la verdad, cuando se acerca la Navidad, uno ve la vida de otra forma, de verdad. Muy bueno, uy, qué bonito. Claro, Qué bonito. siempre hay un toque de esperanza para la gente. Sí. Las luces navideñas invitan también al optimismo, al consumo. Las luces, ¿Has estado en Vigo? No, ahí no. Pero mira, voy a decir una cosa en favor de Luca. El panetón es uno de los objetos importados, alimentos importados, Qué que bueno acepto está. De verdad. ¿Te gusta el panetone? Pasión, me encanta el panetone. bueno. Yo soy fan. Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, sorprendido. O sea, Sí, por estas Rubén declaraciones. está irreconocible. Es que es el espíritu de lo navideño, poco bueno ¿no? de ese país, la verdad. Ahora no te pases. No es broma, me gusta mucho ese país. Irreconocible, Rubén Arranz. Yo panetone no. Yo está el bizcocho de la abuela de toda la vida. Tampoco es muy diferente, ¿no? O sea, Hombre. A mí el o sea, es panetone casi me más de- encanta y allí en Italia cuando entras a una pastelería tradicional y te lo hacen casero... Sí, pero es caro. Nah, y cuando lo ves, es verdad que esos son los buenos, pero cuando llegas a Mercadona, aquel día de septiembre, y ya lo ves, dices, ya llega la Navidad. Joder. Es un poco la Navidad chavista, ¿no? O sea, sacan el Justo. panetone a mediados de agosto. O sea, ¿no? Sí, es verdad. Es cierto. Pero está carísimo todo, ¿eh? El Suchar, ¿has visto lo que cuesta el turrón en Suchar? 5,95 euros. Y el panetone es 6,45. Lo digo para que la gente no se piense que estoy aquí lanzando la típica broma de tertulia, que de verdad lo consumo, Pues soy mira, consumidor, atento. Con ese precio tienes una taza de Freedom Collection que eso te dura mucho más que un panetone. Y está bien. Está Mira, muy bien, me qué gusta mucho el bonita. diseño. O para el Madre café mía. con leche con el panetone, que también. También, eso es para los Panetone, más acaudalados. además de- Panetone Qué por la rico. mañana hay que ponerlo un El panetone- poco en el horno. Por la mañana, si quieres café con leche con panetone, pones un poco para que sea caliente y suave. Riquísimo. Además de Está buenísimo. verdad que sea tan imprudente que cuando saques el panetone no te quede nada en el vaso ya. O sea, que esté ahí. Eso es uno de los grandes placeres de la vida. Los que no van a poder disfrutar de estos placeres son Coldo y Ábalos. ¿Por qué no? Que se sepa, porque Que no, no hay panetone en Soto del Real. Que yo sepa, ¿no? No sé, a lo mejor yo, es una sorpresa. Ha dicho que hace mucho frío en la cárcel. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta? Ha dicho, estoy fuerte, pero es verdad, en nombre de Ábalos. Oye, qué maravilla. En nombre de rebranding Ábalos está- de su cuenta de Twitter. Yo no me lo creía al principio. O sea, al principio pensé, Me pasó Lupe, que pensaba era... que era fake. Pensé que era un fake, España es que no te lo pasas. Es que es un país que te pones y no te lo pasas. ¿Quién será el que lo lleva? ¿Su hijo O Andrea. O Andrea. Andrea, a Gente lo del mejor. entorno, ¿no? Dicen. Pero escribe muy bien, lo hablamos con Juanín, Sí. pone las comas en su sitio. Lo más sorprendente es que el texto está muy bien escrito. Por eso sabemos que no es él. Por Entonces encima de la realidad habitual. Pachi ¿Es López verdad? tampoco. Pachi Un político está claro que no es. Pachi López no es. Bueno, vamos a repasar Coldo, que dejó... De Ábalos también dicen que OK Diario dejó una entrevista grabada con él. Sí, sí, dejó, claro. Y Coldo. Sí, Todos Coldo sí, dejaron. pero Ábalos no lo hemos visto. Ah, bueno, pero hay... No, O sea, hemos visto la primera parte, pero supone que hay otra. Sí, yo creo que además... Va por fascículos, ¿no? Sí. No me quiero equivocar, pero creo que fue una entrevista con los dos en el mismo sitio. O sea, ahora no quiero... pero me da la Parece ser que Ábalos O con también los, con el mundo. No sé abogados si con OK presentes. Diario, pero Ábalos creo que es con el mundo. No, con OK Diario también. No, con Ábalos. Con OK Diario también. Pero es verdad que no ha Se ve salido, es que como lo dice Juanín, va a fascículos. Entonces ahora la segunda parte, pero de Coldo, que es el que Ujú. empezó. Y ha señalado a Begoña Gómez 1 millón de euros. Ha empezado a tirar ya de la manta. Coldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos, ha desvelado en una segunda entrega de su entrevista con OK Diario el papel clave que desempeñó Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. Coldo asegura haber presenciado cómo la familia Hidalgo valoró compensar económicamente a la mujer de Pedro Sánchez por su intervención a favor de la aerolínea. Estas fueron las cantidades que barajaron. ¿Y hubo pago de alguna comisión, alguna contraprestación económica por el rescate? Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. ¿Compensar cómo? Pues hombre, yo no sé cómo exactamente lo hicieron, pero las palabras que utilizaron ellos dijeron, empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. Hasta decir 1 millón. Lupe. Bueno, ya sabéis que de la Santísima Trinidad esta de la corrupción sanchista integrada por Aldama, Coldo
y Ábalos. Dejo fuera a Santos Cerdán porque por ahora se descarta que vaya a hablar, pero de esta Santísima Trinidad yo siempre digo que solo tenemos que tomarnos en serio aquellas declaraciones en las que se autoinculpen. En la que reconozcan la comisión de delitos, porque ahí ya estamos hablando de algo más serio. Yo, de todo lo que vienen diciendo Koldo y Ábalos, que realmente no se podía tomar en serio ni materializar en nada, esto sí que me lo tomo un poco más en serio. Ojo que no es porque vaya a ganar mi apuesta, que lo voy a hacer, sino porque él ahí está reconociendo en estas declaraciones su participación y sobre todo la participación de el que era su ojo derecho, que era José Luis Ábalos, en dos posibles delitos a priori. Estaríamos hablando de tráfico de influencias y estaríamos hablando de cohecho, de ser verdad que hubo una contraprestación económica a Begoña Gómez. Entonces ya estamos empezando a apuntar no ya con armas de fogueo, sino con armas con munición real. Es verdad que es una declaración un poco vaga e imprecisa y que sin aportar más elementos que puedan corroborar lo que él declara, pues no valdría prácticamente de nada, pero yo estoy seguro que cuando está reconociendo ese tipo de actividades, ser conocedor de ese tipo de actividades e incluso indirectamente también haber participado. Ya sabemos que las tramas de tráfico de influencias no es que uno habla con el otro y ya está, sino que son entramados en lo que uno hace una gestión con un funcionario, llama al ministro, el ministro llama a no sé quién. Bueno, pues él parece que indirectamente reconoce también esa participación, con lo cual ya sabemos que a pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid impidió al juez Juan Carlos Peinado investigar la pieza relativa al rescate de Europa, incluso en fechas recientes, y como consecuencia de eso ordenó destruir el informe que hubiera podido preparar la UCO, que estaba muy avanzado. Fíjate tú, me parece que le van a hacer trabajar 2 veces a la UCO. Pues a pesar de eso, Anticorrupción, concretamente Luzón, sí que apreció indicios de delito en el rescate de Europa vinculado a Koldo, concretamente el hecho de que parece ser que Air Europa o alguna de sus filiales pagaba aquel chalet que estaba colocado estratégicamente cerca de un lupanar, voy a ser muy fina. Entonces Alejandro Luzón sí que apreció indicios de delito. Como consecuencia de ello hay una pieza separada abierta en el Tribunal Supremo. Leopoldo Puente tiene ahí una pieza separada y yo intuyo que a raíz de estas declaraciones de Koldo pues es muy probable que veamos avances, sobre todo si Koldo aporta algún tipo de material más allá de esta declaración o se atreve a concretar un poco más, veamos avances en este sentido. Es bastante plausible, por otra parte, lo que ha avanzado el hijo de Ábalos en El Mundo, que ha sido otra de las declaraciones que hemos tenido para desayunar el lunes por la mañana, en relación a que yo ya no sé si ofrecería un cheque en blanco o no, si esto es una exageración, pero a mí sí que me parece plausible que Pedro Sánchez sepa que Ábalos sabe cosas que no se han contado y que haya nerviosismo por parte del entorno del presidente del gobierno sobre lo que pueda Ábalos contar, y no se puede descartar que se le haya ofrecido algún tipo de, ahí sale acento que te la voy a dejar votando, algún tipo de prebenda, de trabajar en consultoría, incluso dinero, sabedores de que está José Luis un poquito apretado porque no puede disponer del dinero que tenga fuera. Y bueno, que yo lo veo muy plausible y vamos a ver si efectivamente esto se materializa en diligencias de investigación concretas. Aquí yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, lo que representa la figura de Begoña Gómez y de cómo, y a mí me lo ha llegado a contar un consejero delegado de una gran empresa, porque durante la investigación de Peinado se ha puesto el foco sobre la asesora, sobre Cristina Álvarez, creo que se llamaba, si no recuerdo mal, y sobre cómo ella llamaba a las empresas para hacer esa gestión por Begoña Gómez.
Pero claro, la clave es muchas veces no tanto quién llamara, que es lo que prueba uno de los presuntos delitos que está investigando Peinado, sino el para qué llamaba. Entonces, claro, a mí lo que me comentaba esta persona, y reitero que es de una gran empresa, es que lo que pedían era, y bueno, de hecho lo contó también en Rambasaguas en su libro, lo que pedían era fondos, pedían dinero para la cátedra. Entonces, claro, hay que ponerse la tesitura de quien es uno de los grandes contratistas del Estado y llama a la mujer del presidente del gobierno para pedirle un favor. Y las consecuencias, a la vista de que podía pagar o que puede pagar esa persona y esa empresa, a la vista del carácter que tiene el presidente del gobierno, que sabemos todos. Yo no sé realmente si Begoña Gómez tuvo ese papel dentro del rescate de Europa, que dice Koldo García, pero sí que sé que, según publicó el periódico El Confidencial, Begoña Gómez se reunió 2 veces con Javier Hidalgo en la sede de Europa mientras estaba negociando ese rescate. También sabemos que Víctor de Aldama fue asesor de Globalia durante un tiempo determinado y que también le asesoró en el rescate. Ya sabemos también el papel que tenía Víctor de Aldama dentro del Ministerio de Transporte. Y a partir de ahí se puede especular con si lo que hizo, con lo que dejó de hacer, con lo que dice esta gente, y yo no me fío de ninguno. De ese tridente de Koldo, Ábalos y Aldama no me fío. Ahora bien, ya si hay, como decía, me lo comentabas esta mañana, Lupe, si hay una pista o un indicio que hace ver que se puede inculpar en algún delito que puede terminar dando explicaciones a un tribunal, la cosa es por lo menos más seria. Y luego, con respecto a Air Europa, merece la pena dar un par de detalles. Es verdad que sobre el papel era una empresa que estaba entre las que podía ser rescatada durante la pandemia. Limitaciones de movimiento, el turismo se había hundido, paralizado, y Air Europa, que arrastraba una situación muy compleja, hasta entonces ya estaba rumoreándose una operación de fusión incluso con IAG, que es la dueña británica de Iberia, y ahí es verdad que es una de las empresas que se podía haber rescatado. Lo que sucede es que es verdad que todas las partes dicen que hubo, y de hecho dentro de los informes de la UCO hay algún indicio que lo que dice es que hubo un especial interés por parte de esa sección del gobierno, por parte de los Koldo y Ábalos, porque esa empresa se rescatara e incluso presionaron a Nadia Calviño. Europa ha pagado ya los préstamos y ha pagado con intereses esos préstamos. Es decir, lo digo para poner en un lado lo que hay y en otro lo que no hay. Y le ha comprado Turkish Airlines, es decir, la ha comprado la empresa turca Air Europa por 300 millones de euros. Y un pequeño detalle que no se conoce, pero me lo contaba el otro día una persona. Dentro de esa operación, la figura de Zapatero tuvo cierta relevancia para desatascar ciertas cuestiones relacionadas con Turquía, porque Zapatero con Turquía siempre ha tenido una relación privilegiada. Mira, no lo había contado, pero eso es una cosa muy curiosa, que Zapatero dentro de esta operación también tuvo un papel relevante. Y eso al final nos lleva a pensar que dentro del entramado político y de negocios que está alrededor del PSOE siempre están los mismos personajes. O sea, que Zapatero no tiene un amigo que sea normal. O sea, son todos, digamos, los malos de la película. Bueno, mientras sea Turkish Airlines, dice, bueno, la aerolínea turca, vale, pero claro, también está en Europa. No tengo nada contra la compañía turca, pero que si no es que Turquía es exactamente, digamos, el puntal de la democracia. No. A ver, varias cosas. O sea, el tema de Air Europa, efectivamente tú estabas apuntando a la fusión o la compra, más bien dicho, por parte de IAG. Esa en realidad ya había prácticamente fracasado, digamos, si tú ves el timing, ¿no?, de cómo se desarrolla todo. Entonces los propios investigadores decían que los Hidalgo tenían muchísima prisa, muchísima preocupación, efectivamente, antes de la pandemia, o por lo menos ya cuando la pandemia. Entonces lo que efectivamente se hizo desde el gobierno fue acelerar toda la operación para salvar a Air Europa. Ahí la clave es que durante la pandemia, además te acordarás, Rubén, porque estábamos en Voz Populi cuando empezamos a hablar de todo este tema, en el caso de Plus Ultra, ojo, porque Plus Ultra también ha sido mencionada, si no me equivoco, en la entrevista del hijo de Ábalos en El Mundo, o sea, que habla también de Plus Ultra. La cuestión es que durante la pandemia, claro, muchísimos mecanismos de controles saltaron por los aires o simplemente, se frenaron porque, claro, la situación era de emergencia y por lo tanto todo iba a ser mucho más rápido. Y esto, claro, daba al gobierno una capacidad de maniobra espectacular, porque, claro, tenía menos filtros, menos controles y todo era más directo. Esto, por un lado. Luego lo que sobre las declaraciones, ¿no?, que estamos viendo y tal, de que si son creíbles y no son creíbles. Yo estoy de acuerdo en que la clave son las pruebas.
O sea, ahora mismo, claro, ¿qué credibilidad tienen dos personas como Koldo y Ábalos que están en la cárcel sobre lo que están diciendo? No es la misma credibilidad que se lo hubieran dicho hace un año, no es la misma credibilidad que se lo hubieran dicho en sede judicial, no es la misma credibilidad que, fíjate, tuvo Aldama en su momento, porque Aldama yo creo que tuvo la inteligencia de moverse el primero, entonces, claro, ahí tuvo una ventaja. Pero yo en ese programa varias veces he hecho una comparación con Tangentópolis. Y en aquel momento os decía, oye, que la clave va a ser la cárcel preventiva de todos los principales investigados. Porque en Tangentópolis, en Italia, ocurrió exactamente lo mismo. O sea, una vez que, digamos, los imputados e investigados huelen la cárcel, empiezan a alargar, empiezan a cantar, empiezan a explicar cosas. Y es exactamente lo que estamos viendo ahora. O sea, también en Tangentópolis, en Italia, yo recuerdo, o sea, que había estas primeras páginas de periódicos, se pueden ver, volviendo a los años 90 y tal, cada día en los periódicos salía, yo qué sé, el gerente de tal explicando tal, el tesorero no sé cuánto, y el diputado tal. O sea, cada uno intentaba echar el marrón a otro para salvarse. Entonces yo creo que estamos en esta situación. Pero tenemos también que pensar, es decir, ¿cuál es la estrategia real de Koldo y Ábalos? ¿Cuál es su estrategia? Su estrategia es empezar a soltar algunas ideas para volver a hablar con la fiscalía y pactar algo, por ejemplo, o yo creo que más bien quizás eso puede ser un planteamiento, digamos, de largo plazo, pero yo creo que lo que ellos quieren sobre todo es que les devuelvan los dispositivos móviles, los discos duros, toda la parte informática que la Guardia Civil pues les ha requisado. Yo creo que ahí está una de las claves, porque yo creo que Koldo, por lo que he visto, está enfadado porque a Aldama le acaban de devolver el móvil. Sí, para Ángel Víctor Torres. Claro. Entonces, claro, lo que están diciendo ellos es, a ver, nosotros estamos aquí en la cárcel, empezamos a soltar para que, efectivamente, pues la Guardia Civil, o bueno, el juez más bien, nos devuelva todos esos dispositivos y con esos dispositivos nosotros sí que podemos aportar las pruebas que ahora, claro, no estamos en condición de entregar. Sí, claro, pero tienes que tener en cuenta que Aldama precisamente señaló el dispositivo en el que tenía la información con la que podía acreditar la comisión siempre presunta de delitos por parte del ministro. Él realizó una serie de acusaciones al ministro, dijo que tenía evidencias, que las evidencias estaban en ese dispositivo en concreto y cuando lo dijo que ya se había solicitado ante la autoridad judicial competente la entrega de ese dispositivo para, como hay cantidades, ya lo hemos hablado, hay una cantidad de información que la UCO va a tardar muchísimo tiempo en rastrear, pues para indicarle precisamente a Fiscalía, a la Guardia Civil, dónde y cómo puede encontrar esos mensajes. Tú no puedes decir, oye, dame mis dispositivos, que yo ahí tengo unas cositas y déjame a ver si te las busco. No, es que Aldama, vamos a decir que lo ha hecho como debe hacerse. No olvidemos que a Aldama lo representa Choclán. Choclán fue magistrado de la Audiencia Nacional. No solo como juez sabe cómo funcionan estas cosas, es que además él está aconsejando a su cliente para negociar con fiscales anticorrupción y con magistrados a los que conoce perfectamente. Con lo cual, ahora que se está señalando tanto a la judicatura por las relaciones que puedan tener entre abogados y tal, ¿qué hacemos? ¿No dejamos a Choclán ejercer como abogado porque conoce al fiscal, porque conoce al juez Moreno? Es decir, es que son cosas, en fin, son cosas absurdas las que se dicen en algunos medios de comunicación de este país. Si no lo digo, reviento. Pero bueno, más allá de eso, Aldama les está enseñando el camino. Ellos tuvieron una estrategia, han tenido una estrategia desde un principio de negación frontal de todo esto, igual que está haciendo Cerdán, por cierto. De todo esto es una conspiración político, mediática, judicial, presos políticos, patatín, patatán. Recordemos que salió la compañera que representa a Koldo, creo que es, en un programa de televisión diciendo que las chistorras se referían a chistorras de verdad para los actos, no sé cuánto. Sí. Es que tenemos una memoria muy corta. Eso es una estrategia que
a la luz de la entrada en prisión provisional, porque ellos creían que se habían librado de la prisión provisional, que es lo que parece, porque es verdad que la actuación ha sido un poquito, ya os recordáis que aquí dije que tenían que estar los tres en prisión provisional desde el principio, que era difícil sostener la prisión de uno y la de otros no, al final van a entrar todos, es verdad que yo creo que lo suyo hubiera sido que se hubiera pedido al tiempo, pero también efectivamente lo que se está demostrando, lo que ha intentado demostrar sobre todo el fiscal anticorrupción es a quien colabora le pedimos 7, cuando a lo mejor le podía haber caído lo mismo o incluso más que a Ábalos, mientras que a los que no habéis colaborado y habéis tenido esta estrategia de pasearos por los platos de televisión, decir que las chistorras eran que estabais comprando, pues bueno, a estos, mirad lo que tenéis ahora delante. Solo por una de las piezas, casi 30 años José Luis Ábalos, casi 20 años Koldo. Y en el auto del juez que decreta la prisión provisional para Koldo hay un detalle que es muy interesante, que es básicamente cuando habla de que ahora sí y antes no decreta la prisión provisional porque ahora que hay petición de pena por parte de la Fiscalía, a lo mejor hacían ¡ay madre! Y se iban. Y hay un momento clave que dice, porque es evidente que a lo mejor tienen recursos fuera, especula quizás, porque es verdad que dentro de la investigación se han descubierto nexos con Hispanoamérica. Y es otra verdad. Cosa que hemos dicho por aquí. Y otra de las que cosas no tenían un duro, que pero negaban que fuera... cuando se publicó. Hablabas de cuando en Voz Populi empezamos a investigar esto. Y siempre te sacan cantares. La gente con mala intención siempre te saca cantares de que eres de uno o de otro partido. Y en realidad no había nada de partidismo, no había nadie que filtrara. Era nosotros cada mañana metiéndonos en la plataforma de contratación, analizando los contratos, analizando los acuerdos del Consejo de Ministros, analizando el registro mercantil, investigando. Así, ya está. 4 o 5 personas, pero además cada uno desde su casa y con su propia estrategia. Y así poco a poco se sacan las cosas. No hay filtración, no hay cosas mágicas, no hay conspiraciones, no hay un partido detrás. Y cuando se publicó, eso yo creo que ya lo publicó The Objective, pero no estoy muy seguro que fuera ahí o en Voz Populi, porque me mezclo. Que una vez que cesan a Ábalos y Koldo, estos habían hecho una especie de ruta por diferentes países, entre los que estaban Marruecos, Guinea, República Dominicana. Ellos dijeron que era mentira, dijeron que era conspiración. Bien, ahí está el auto de prisión provisional del juez en el que con las pruebas delante indican lazos con Hispanoamérica que pueden hacer sospechar que esta gente tiene algo ahí a lo que recurrir en caso de que se quisiera fugar. Y hay un nexo más allá de luego si queréis comentamos sobre los Zapatero Boys, es decir, Antonio Hernando, Pepiño Blanco, Gaspar Zarrías, el propio Zapatero, que forman parte del entorno de Acento y del entorno empresarial del PSOE, que siempre están como pululando alrededor de estas cosas y que tienen cierto peligro esas figuras. Pero hay una cosa que me parece clave en el caso de Ábalos y Koldo, y es la relación con República Dominicana y la relación con personajes que estaban aquí desde antes de la pandemia, como lo contamos en un programa, un tipo que está investigado por el FBI y por la CIA, según se descubrió en una filtración de papeles, por su relación con la mafia rumana y con el narco en México, que es un tal Jorge Brizuela que de repente se hizo socio de un laboratorio de mascarillas de Víctor Aldama y que le recibió aquí en Fitur Ábalos dándole la mano. Entonces dices, ¿qué tipo de personajes? Hablamos de Koldo y hablamos de la figura de portero de puticlub, pero ¿con qué clases de personajes se han relacionado? ¿Con qué tramas se han relacionado dentro de Hispanoamérica? Y de verdad, ¿qué interés tienen en mantener o en engordar con determinados discursos movimientos políticos en Hispanoamérica que sabemos que son los que llaman o los que avivan esos negocios? Eso está en el gobierno de España. Es que la sensación que da es que hay como 2 clanes independientes. Uno es Zapatero en Friends y el otro es Ábalos, Koldo, Aldama. De hecho, o sea, con el tema de Europa es curioso porque Europa primero pide a Zapatero de ayudarle por el tema de lo que le debía Venezuela a Europa y luego y luego entra Aldama. Entonces, claro, la sensación es que da es que hay estos 2 clanes y está Sánchez como en el medio, ¿no?, de los 2 grupos. Y ahora lo que apuntan algunos es que lo que está haciendo Koldo y Ábalos es en realidad, o sea, atacar al clan de Zapatero, al clan de Pepiño Blanco, y claro, por ende, al fin y al cabo, afectar también a Pedro Sánchez. Claro, porque en un determinado momento es Sánchez que decide que de los 2 prefiere
a la familia zapaterista, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, es una de las claves, y también creo que eso es bastante típico, ¿no? O sea, si te fijas en el casi de película de mafia, o sea, los es que dos... esto es como una película de mafia tal cual. Es que en 2000 Tiene el elementos... Santos Cerdán, el que apuñala al hombre de confianza del capo, entonces él ocupa su lugar, y luego está, digamos, el que sale poco a veces, que es el gran jefe, no en todas las películas de mafia, el capo aparece mucho, pues que es Zapatero, que lo habéis nombrado en numerosas ocasiones, que ha reaparecido, Juanín, vamos a escucharlo, haciendo chascarrillos sobre la PSOE. Sí, ha tenido a bien José Luis Rodríguez Zapatero este pasado fin de semana hablar para defender a su querido Pedro Sánchez. Lo ha hecho en unos premios del Partido Socialista. Dice que la derecha está obsesionada con el actual presidente del gobierno, pero que antes lo estuvieron con él. Y ha querido recalcar que no es ni por el sanchismo ni por el zapaterismo, sino que van contra el Partido Socialista. Sí, están obsesionados con Pedro Sánchez. Bueno, están obsesionados. Antes era conmigo, ¿no? Mucho antes con Felipe, ahora ya no. Pero ya pasó el tiempo. O sea, que no es ni el sanchismo ni el zapaterismo, que yo les digo a la derecha y a los medios que cultivan eso, el sanchismo, el zapaterismo, que no nos chupamos el dedo, que es el Partido Socialista Obrero Español, su fuerza, sus compañeros, sus compañeras y la historia de transformación de este país lo que no les gusta. Hombre, a ver, he de decir que parte de razón tiene. A mí lo que no me gusta no es Zapatero, es la PSOE. No, a mí es el socialismo directamente. Me dan igual las siglas. Dictadura, que es lo que acaba todos los regímenes socialistas, como el caso de Maduro. Donde triunfa solo deja un reguero de miseria y de corrupción. Tal cual. Y sí. Donde no triunfa casi de regulación inútil. Bueno, también. Es lo que hace al final que se pudran sectores económicos. Como dijo Margaret Thatcher, triunfa hasta que se agota el dinero de los demás. Creo que al final del camino de estos nuevos regímenes, pues en España, claro, esto lo vemos como una locura. No es ninguna locura pensar que España acabaría siendo un México de la vida, una Venezuela de la vida, una Cuba de la vida, que dices, bueno, o sea, esto, claro, no empiezas de la noche a la mañana, pero es en lo que acaba. O sea, el régimen venezolano es una narcodictadura socialista. Yo te quiero recordar que tenemos a un presidente, todavía presidente del Tribunal Constitucional, que sostiene que deben hacerse interpretaciones adaptativas de la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que como él afirma, y lo puede ver cualquiera, no me lo invento yo, que la Constitución es muy complicada de reformar y eso hace que no avance al mismo ritmo de la sociedad. Cuando él se refiere al ritmo de la al ritmo y necesidades de la sociedad. ¿Quién representa a la sociedad? Esto es a la gente, esto es al pueblo. El Partido Socialista, concretamente Pedro Sánchez. Con lo cual, tenemos a un presidente del Tribunal Constitucional que está dispuesto a reinterpretar la Constitución para que, por ejemplo, quepa igual un poder judicial independiente con un sistema de elección de la judicatura que no sea el de acceso a la carrera que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino, por ejemplo, un sistema de elección y de democratización como el mexicano, que han acabado pues, eligiendo como jueces abogados de narcos. Es que fijaros que ¿quién financiará en México las campañas de los jueces que se presentan a estas elecciones? ¿Quién será? Adivinanza. ¿Quién será? No lo sé, porque además será? La gente yo creo que en España no tiene claro que el narco es como un sistema feudal, es decir, alrededor del narco hay una serie de voluntades compradas en todos los territorios que hace que haya filas enteras de personas. Crea instituciones paralelas. Exactamente. Hay algo tan perverso más allá de eso que lo estoy viendo estos días y ya no solamente es que me escama, sino que me hace reír. Veía antes el telediario de la 1. Sí, ya, vale, sí. Sí. Hora de comer, uno lo pone. Pues mira, hay uno que es muy bueno que estaba en Honduras, que era el que hacía un programa que se llama Línea 900 y que la verdad ahora desentona ahí entre tanto matado. Bueno, el caso había una noticia de Venezuela. Ya han asesinado a más de 200 personas en las lanchas. La descontextualiza y parece que de repente están el ejército de Estados Unidos disparando a cualquiera que sale con el yate a tomar el sol. No. Están disparando a los narcotraficantes que están pudriendo la región con dinero sucio y que están, entre otras cosas, fomentando negocios como que mantienen al régimen, un régimen además que utiliza tráfico de hidrocarburos. Casualmente tenemos aquí una trama de hidrocarburos que presuntamente tiene relación con el refinado de
de petróleo en República Dominicana. Es decir, cuando tú estás validando un régimen de ese tipo, estás validando el crimen. Y de verdad, con cualquier persona que hables aquí de la oposición venezolana, te advierte de que estos nexos, que son evidentes, que es que el propio Zapatero ha ido ahí en campaña, no iba a hacer de observador internacional, iba a hacer de propagandista en favor de Nicolás Maduro. Ya no digo los Monedero y compañía, digo el propio Zapatero, el que se pone ahí delante de la tribuna, el que viaja a China, el que siempre nos está intentando arrastrar desde el terreno de la OTAN y de la Unión Europea al de los autoritarismos. Ya no solamente son ese tipo de cosas, sino que también vemos que se valida la propaganda, o sea, que ahora se valida ese papel de víctima que quiere adoptar Venezuela de cara a un ataque. Se calla, por ejemplo, desde el gobierno cuando la líder de la oposición venezolana, la que está luchando con la libertad, recibe el Nobel de la Paz, y lo que dice cualquier opositor venezolano con el que hables aquí es: este es el primer paso. Cuando lo institucional está tan desgastado, el crimen organizado que surge al hilo de esas dictaduras aterriza en vuestro país. Y de eso siempre advierten. Cuidado que después de estos vienen las bandas, y las bandas no las vais a sacar porque terminan siendo más poderosas que las propias instituciones que las persiguen. Y eso es un riesgo. Y ese riesgo viene de ser cómplice o de hacer la vista gorda con los actos, por ejemplo, narcotráfico de estas dictaduras. Fíjate la movilización militar que ha tenido que desplegar Estados Unidos para poner en jaque a un cartel de narcotráfico. Estamos hablando de palabras mayores. Bueno, de hecho, mira, hablaba con uno de la oposición venezolana esta mañana y me decía que habían llamado Maduro a la insurrección. Es decir, que en el momento que entren, ¿no? A anarquía, a no respetar ningún orden, a la guerrilla, a hacer un Vietnam de Venezuela. Eso es lo que respeta. Lo que pasa es que los venezolanos no son vietnamitas. Y por Maduro no los veo yo. Que se vayan a matar muchos, ¿eh? Eso no creo. Sí, otra cosa que Estados Unidos haga una planificación sobre el terreno. Y esto lo veo, en fin, por lo que creo que es una operación militar, digamos, de vieja escuela, bastante complicado de ver. Yo creo que, o sea, las palabras de Zapatero, aunque claro, pueden sonar, en fin, casi obvias, ¿no? Digamos, de alguna forma, él, bueno, se defiende como puede, pero creo que al negar la existencia de un zapaterismo y de un sanchismo y decir todo esto es el PSOE, en realidad lo que está haciendo, lo que nos revela, es que dentro del propio PSOE, por mucho que sea sanchista y por mucho que Sánchez, en fin, lo está intentando amarrar todos y bajo su control, yo creo que hay mucho malestar dentro del PSOE. O sea, lo que dicen es que a nivel de agrupaciones territoriales, provinciales y tal, o sea, los militantes del PSOE pues están bastante tocados. O sea, es que todos estos escándalos son muy duros, son muy violentos también para el militante del PSOE y para quien piensa votar el PSOE. Entonces yo creo que esa es una declaración que por un lado intenta frenar lo que puede ser un abstencionismo, por un lado, o sea, la abstención, y por el otro, claro, yo creo que para mí todas esas palabras son que, a ver, que ellos no excluyen ni mucho menos el hecho de que aquí se vaya a votar en un plazo reducido. Yo siempre lo digo, ya veremos. Es verdad, esto es la tesis de primavera, dicen, ¿no? Pero tú esto lo ves, Luca. O sea, a mí me lo dicen, a mí me lo dicen y no es que, bueno, claro, hay fuentes y fuentes. O sea, en la vida de un periodista hay, bueno, una fuente que la tienes que recoger y con la cual te tienes que relacionar, aunque sabes que probablemente el 80% de lo que te dicen son mentiras, pero bueno, porque forma parte, en fin, ellos intentan convencerte, ¿no? de una tesis. Y luego hay otras fuentes que, claro, que tienen más credibilidad o tienes un nivel de confianza elevado. Y lo que yo te puedo asegurar es que en el Congreso de los Diputados haya muchísimos, decenas de diputados que estén ya, digamos, con la idea de que aquí se va a votar más pronto que tarde, esto es un hecho. Sí. Otra cosa, claro, todo el mundo te dice, al fin y al cabo, es Pedro el que tiene que dar al botón, ¿no? Esa es otra cuestión. Es que yo pienso que sí. Pero fíjate, antes estábamos hablando de Air Europa. O sea, yo creo que lo de Air Europa es muy interesante por la razón que os explico. Porque en el entorno de Sánchez, el tema de Begoña Gómez con la universidad, ellos siempre han pensado que desde el punto de vista electoral esto no hacía daño al partido, porque la gente decía, bueno, es que tampoco lo ve tan mal el hecho, bueno, a ver, vale, sí, desde la Moncloa la secretaria personal de Begoña pues llamaba a las empresas para que ayudaran a la cátedra, luego el software, es como un poco difícil, ¿no?, de entender y sobre todo de regañar, ¿no? Es un poco como, bueno, en fin, esto que ¿quién pecados no hace? menores. Claro, pecata minuto, efectivamente. Pero claro, ahora que este señor hable de que había una comisión de 1 millón de euros, ¿no? Lo que ha dicho Koldo, o sea, que hay una comisión de 1 millón de euros para rescate público de 470 millones a la compañía Air Europa, esto ya cambia.
O sea, quiero decir, el PSOE sabe que hay algunos temas, Koldo, Ábalos y tal, esa trama que es muy difícil de darle la vuelta. Luego estaba el tema del fiscal general del Estado, que ellos consideran que sí se le puede dar la vuelta diciendo, bueno, que los jueces son reaccionarios y que van contra nosotros y que esto el votante socialista o el votante de izquierda pues lo puede comprar. Y luego estaba Begoña. Begoña estaba en el medio, ¿no?, de estos dos flujos. Ahora, claro, si el flujo Begoña, en lugar que ir simplemente en el caso de la Universidad Complutense, que bueno, mira, esto quizá no es tan grave, pueden pensar que no es tan grave, va hacia el tema de Air Europa, ahí cambia mucho la música. Y yo creo que Air Europa siempre fue la madre del cordero en toda esta historia. Yo por eso aposté que iba a hacer caer al gobierno. Y muchísimos periodistas que seguían este caso y muchísimas personas que están al tanto de todo esto se sorprendían mucho cuando la audiencia provincial, cuando otras instancias judiciales pues paraban el caso de Air Europa. O sea, había la sorpresa, pero ¿qué pasa con Air Europa? O sea, ¿cuánta gente está metida en el tema de Air Europa para que no salga nada a la luz? Entonces, claro, el hecho de que ahora Fiscalía Anticorrupción quiera, o parece ser, ¿no?, que quiera investigar el asunto, esto es un giro de 180 grados. Cuidado. Sí, porque es verdad, claro, al lado de lo que decías de ir a torturar a pobres subsaharianos con cursos y tal, que ya me parece grave. Pero claro, al lado de lo de ir a Europa, con pobrecitos. Y encima que vaya Begoña. Sufres una sequía o ese día se te arruina la cosecha y viene Begoña a decirte que tienes que tener producto de proximidad. Pero si se me ha arruinado la cosecha, Begoña. No, pero una pequeña cosa. Al hilo de lo de Europa y al hilo de lo de las empresas. Es que de verdad, vamos a imaginar que en un país imaginario del África tropical, por ejemplo, de repente hay una pandemia de algo. Y de repente, para que las empresas de ese país, del África tropical, no sean compradas por otras empresas de otros países, no sé, del África subsahariana, se hace un mecanismo de protección de esas empresas temporal hasta que pase la pandemia. De modo que si esas empresas, quien quiera comprar más del 5% o el 10% de esas empresas, tiene que tener el visto bueno gubernamental. Imaginemos que dentro de ese país del África tropical hay un presidente cuya mujer, mientras tanto, va pasando el cazo por empresas, pues yo qué sé, de sectores del África tropical, la pesca, ropas de cuero, etcétera, etcétera. Y que la empresa que no pasa por ese aro no puede, por ejemplo, hacer una operación sobre otra empresa porque hay ese mecanismo de protección. A que sería una situación preocupante, a que dirías, el libre mercado está supeditado a los intereses del gobierno de turno. A que a lo mejor eso da lugar a corruptelas. ¿El libre qué? Claro, es que es lo que ha pasado, que dentro de ese espíritu socialista y nerónico, lo que ha sucedido es que han capturado a las empresas y capturado el libre mercado. Y cuando eso contrasta con que a la esposa del presidente del gobierno, ya no digo solamente lo que ha dicho hoy Koldo de Europa, se le asocia, aquí va pidiendo dinero por empresas para su cátedra, para sus proyectos chorrada de desarrollo sostenible, eso te da lugar, a lo mejor a la sospecha de que se ha creado cierta relación de presión de entre unos y otros. Y eso es escandaloso porque las empresas de un país tienen que tener libertad para ejercer la actividad como forma de promover la competencia sana. En cualquier caso, yo un matiz a lo que ha dicho Luca. Luca intentaba desligar Air Europa del tema de la cátedra, pero es que están íntimamente unidos, Luca. Por eso intentó investigarlo Juan Carlos Peinado y la audiencia le dijo que no. Tenemos que recordar que Air Europa es uno de las empresas que pertenece al grupo Globalia. El grupo Globalia, a través de otra mercantil de nombre impronunciable llamada Wacalúa, para que sonara muy africano, a través de esa mercantil fue una de las que financiaron todo el tema de la cátedra, estuvieron detrás del impulso de Begoña, de las actividades profesionales de Begoña, todo el tema también del Instituto Dirección de Estudios Africanos, ¿cómo se llamase? Es decir, había una relación íntima, existe una relación íntima entre el rescate de Air Europa y la financiación de las actividades profesionales de la mujer del presidente del gobierno. Porque aquí el problema no es darle 1 millón de euros o pedirle un favor o darle o financiar una actividad profesional de una señora llamada Begoña Gómez. Aquí el problema es pedirle un favor
financiar una actividad profesional o darle un dinero a la mujer del presidente del gobierno por el hecho de que es mujer del presidente del gobierno, como muy bien nos recordó nuestro ministro de Justicia, Félix Bolaños, que dijo, está imputada por ser la mujer del presidente del gobierno. Correcto. A ver, ahí no estuvo muy lúcido. Fue como la frase del fiscal, la de la Yo verdad creo no que se es de filtra. las pocas verdades que ha dicho al frente del ministerio, lo explicó muy bien. Sí, de hecho se rumorea, perdón, rápidamente, que Sánchez le llamó al pobre Bolaños diciéndole, tío, pero ¿qué dice? Pero, o sea, evidente, estoy de acuerdo, es cierto, es verdad que Wakaluo y tal, que además era una empresa de una empleada, una y Eso medio, o es. sea, era todo un rollo. Pero sí, estoy de acuerdo. La cuestión, tú lo has dicho antes, o sea, en el caso de la universidad, al fin y al cabo, la cuestión es tráfico de influencias, más o menos, y apropiación indebida del famoso software. Y quieras o no, no es lo mismo que cohecho. O sea, es verdad que, claro, forman parte, digamos, del mismo organismo, de la misma operación. Pero en ¿y si parte, hablaban de pero... ¿y si hablaban de 1 millón de euros, no para darle a Begoña, a Gómez, sino vamos a darle 1 millón de euros a tu cátedra? Para mí eso tiene más sentido, porque tú le das no personalmente, ¿no? En personalmente una cuenta 1 República millón Dominicana. y te lo ingreso en una cuenta de... Pues puede ser, Bueno, que si aquí también, que todo puede ser, pero a mí me cuadra más que toda esta trama acabe vinculada a la cátedra y a la financiación. Bueno, está claro lo que Begoña, actividades profesionales. Que Begoña Gómez es la clave, lo explique el hecho de que Sánchez, ¿no? O sea, va 5 días de reflexión cuando lo de Begoña Gómez. Estoy de acuerdo, pero lo que yo quiero decir es que de cara al votante socialista a nivel político, en la defensa que un propio votante socialista puede hacer en la famosa cena de Navidad con un panettone, ¿no? Diciendo, bueno, o sea, el caso de Begoña, yo creo, la parte universitaria del caso de Begoña, yo creo que es más fácil de defender, o si quieres, de defender en el sentido De que justificar. de justificar Si y las que otras te lo mujeres quieres del presidente creer. del gobierno no O sea, si tenían- quieres Sí, investigar, eso. si tienes aprecio, por ejemplo, la función pública de la universidad, te tienes que indignar. Sí, pero Que es eso esto no que pasa. la Universidad Complutense, que es pública, y el presidente del gobierno, que en teoría tiene que defender lo público, aprovecha su posición para la cátedra privada de Begoña. O sea, No, pero es que eso no tiene defensa. Pero más grave es, o sería, que se empiece a hablar de un papel activo de la mujer del presidente con luego, en fin, un retorno económico de 1 millón. La Audiencia 500.000. Provincial de Claro. Madrid señaló muy rápido, señaló precisamente que uno de los indicios que abonaban la investigación que está haciendo Juan Carlos Peinado es que parece ser que desde la Moncloa y a través de Begoña Gómez se ofrecían o se vendían favores. Ojo que eso está en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid. ¿eh? Papel activo del ridículo es Bolaños. Que es que este fin de semana, y este clip lo siento, he de confesar que lo he visto como en bucle en varias ocasiones. Se parten de risa como criterio de él, claro, cuando pronunciaba la frase de la fiscalía. Por contextualizar. autónoma. Sí. El ministro de Presidencia y Justicia, en este caso que nos atañe, Félix Bolaños, tuvo este pasado viernes una cita difícil en el Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura, celebrado en Murcia. Ese día, la que es la mayor asociación de jueces de España, publicó una durísima declaración institucional contra la nueva intromisión del Gobierno en la acción de la justicia, en alusión a los augurios de Sánchez de que el condenado fiscal general del Estado sería absuelto. Pues bien, esto es lo que decía Bolaños ese día y escuchen también la reacción de los asistentes. Ya actúa el Ministerio Fiscal con autonomía, pero se refuerza por completo. Por completo. Lamento que sonriáis, que de alguna manera es poner en duda el trabajo del Ministerio Fiscal. Actúan con autonomía, se demuestra cada día en los tribunales. Claro, que no le fastidia a esta gente es que le toquen el ego. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo ese vídeo lo he visto no tantas veces como tú, que creo que has pasado el fin de semana. Sí, prácticamente. El No fin de tan- semana ha oscilado entre eso y los tuits de Ábalos, de nombre de Ábalos. Es que los Bueno, tweets reíes de mí porque me los pasé tweets por la estos tarde son jugando un buenos. videojuego antes de la tertulia. Bueno, claro, para que veas que hay cosas peores. Sí, yo estoy mucho Bueno, peor. Es que a ver ese Sin vídeo, panetone. a ver ese vídeo, la sensación que me daba es que Bolaños, o sea, ¿cómo está acostumbrado a hablar? Sí, para subnormales o tal. sí, bueno, claro. subnormales no, Bueno, para que periodistas, no- digamos, bueno, en una rueda, Los delitos de odio, en Jano. una rueda de prensa, él está estos políticos están acostumbrados prácticamente Sin a hablar réplica. casi efectivamente sin réplica, ¿no? O sea, ellos sueltan tal. Entonces, claro, de repente se ha encontrado unos profesionales del sector que le han dicho, pero ¿qué nos está contando? ¿Cómo que el fiscal general no actúa de forma neutral? No, yo creo que ahí está su sorpresa. Sí, claro, ha dicho, no, coño, no ha medido, estos no son de la no ha Sexta. medido el auditorio.
Sobre todo porque dice, se demuestra todos los días y solo hay que ver lo bien que se demuestra, por ejemplo, en el caso de precisamente la mujer del presidente del gobierno o en el caso del hermano del presidente del gobierno o en el caso del exfiscal general del Estado nombrado por el presidente del gobierno. Es de una autonomía, una independencia, una cosa increíble. Es que, claro, decir esto delante... Yo recomiendo de todas formas, el vídeo está muy bien, pero recomiendo a quien lo quiera ver la intervención de la presidenta... de María Jesús del Barco, de la presidenta de la APM, de la Asociación Profesional de la Magistratura, porque es igual que la de Fernando Portillo, que es de otra asociación, fue memorable. También. Esta también. Pero mira, ahí va a pasar a los anales. Ahí se demuestra una cosa que creo que también hay que subrayar, porque siempre cuando hablamos del sanchismo nos ponemos en el punto del fatalismo y es normal, pero también es verdad que hay una parte de la sociedad que todavía sigue luchando contra eso y una parte de los profesionales de la justicia lo están haciendo de forma valiente. Igual que una parte de la gente que está en la fontanería de los ministerios, y no lo digo de una forma despectiva, sino los que hacen los papeles de los contratos, los vigilan, que también están haciendo su trabajo. Y también, sí, hay una parte del sector periodístico que todavía no está entregada a ellos y que sigue investigando. Frente a eso, tenemos ese sistema sanchista encarnado por gente como Félix Bolaños. Tenemos, por ejemplo, los sindicatos ya directamente que han abjurado de lo suyo para convertirse en terminales mediáticas del gobierno. Mira, me pasabas antes unas declaraciones de Pepe Álvarez que eran sobre eso. Se han entregado a eso. Pero yo no he sido. Frente a ese sistema... No, señalaba ella. Vale. Pero frente a eso... Frente a esa gente entregada que no está haciendo su función porque está enganchada a la manguera del dinero público porque sabe que va a llover mucho fuera de casa cuando cambie el gobierno, frente a esa gente que es responsable, que está todavía manteniendo este país como bien puede y está defendiéndose a capa y espada contra esta corriente tiránica que llega desde el gobierno. Y creo que eso es algo también a valorar y a decir siempre. Vamos hablando de tácticas y algo que es verdad que no por ya saberlo no deja de ser preocupante, esa operación por parte del gobierno para descabezar la UCO. Juanín. Sí, porque el Consejo de Ministros va a aprobar mañana martes el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, el jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. De esta manera, el Gobierno pone fecha al relevo en los mandos de la unidad de élite que investiga los asuntos de corrupción que afectan al círculo más íntimo de Pedro Sánchez. El pasado mes de octubre trascendió que Yuste ascendería, pero faltaba saber cuándo, ya que el paso que lo sacará de la UCO depende también de procesos internos. Yuste fue número 1 de su promoción y completó hace meses el curso para ascender a general de brigada junto a otros coroneles, aunque no todos pasarán al siguiente rango, puesto que las plazas son limitadas. La decisión final depende de los ministerios del Interior y Defensa, que han concluido que él debe ser uno de ellos. Luca, esto es verdad que ya se sabía que esta operación estaba en marcha, pero mañana se ejecuta. Sí, bueno, nosotros de Objective lo publicamos desde el mes de mayo, o sea, y que ya está esta operación. Es una operación muy... En fin, muy complicada, o sea, ahí habría que ir al fondo de la cuestión, o sea, de qué pasa exactamente en la relación entre el gobierno y la Guardia Civil, que todo eso empieza, fijaros, o sea, yo creo que la fecha inicial, yo diría la dimisión, la famosa dimisión del número 2 del ministro Fernando Grande Marlaska, una dimisión que fue cuando salió el informe de Santos Cerdán. Entonces el señor dijo que era la mano derecha de Marlaska, que se había ido por razones personales. No es exactamente la información que tengo yo. O sea, por lo visto, digamos, le invitaron a irse. Uno de los problemas principales, y que además Ábalos en algunos mensajes de la Guardia Civil también lo hemos visto, o sea, que le reprochaban a Marlaska no haber frenado la UCO, o sea, no haber encorsetado la UCO, o la Guardia Civil, esta era la clave. Ahí, perdona, Luca, influye también la defenestración de los cobos. Exacto. Al que culpan de estar efectivamente también, ayudando a la Guardia O sea, Civil. con de los cobos, el problema ¿cuál es? Es que a él le echan mano militar, más o menos, o sea, es una operación de un gobierno que la hace de forma unilateral. En cambio, esto yo creo que es más de lo mismo, pero lo hacen de forma más elegante. Es decir, es un coronel y simplemente pues le premian una patada para arriba. Esto es la historia. Pero la clave, repito, es el hecho de que, aunque ahora todavía se desconoce quién va a sustituir a este señor,
Hay algunos nombres que están circulando, en muchos casos son personas que luego, en fin, las fuentes que tienen que ver con la policía y tal, con la Guardia Civil, dicen que son personas muy serias y de la que, en fin, que hay que mantener, al menos de entrada, en fin, creer que hagan bien su trabajo, pero la clave va a ser la posibilidad o la intención del gobierno de enterarse antes que nadie de alguna situación de información interna. O sea, más que descabezar a la UCO, ¿no? Quiero decir, porque la UCO, por lo visto, su manera de funcionar es bastante independiente y las investigaciones que están en marcha por orden de los jueces, esto va a ser difícil de frenar. Pero entonces, ¿qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno lo que puede buscar? Buscar una persona de alguna forma de confianza que les pueda trasladar información privilegiada y ayudar en lo que antes pues no pudo hacer. O sea, digamos que van a intentar. Lo van a intentar, no sabemos todavía quién va a ser el sustituto, parece ser que es una mujer. Sí, esto ya se ha barajado que va a ser uno. Efectivamente, y que tiene pues un currículum en teoría pues notable, o sea, quiero decir, estamos hablando de personas que, hombre, deben tener un compromiso, ¿no? con la causa, y la causa es la causa del orden, de la justicia y de la policía, o sea que, pero claro, que luego puede haber algún tipo de conexión, repito, con el gobierno en términos sobre todo de informarles antes de que es sí, lo como que cuando tienen pasó en el informe de la manos, UCO, que en la SER salió sin querer con Aimar Bretos, que salió, como no me acuerdo del periodista, que dijo, me está aquí preguntando a María Jesús Montero si tenemos el informe de la UCO, ¿qué perdidos están? Inma Carretero. Esa, Inma Carretero. Perdona, O sea, pero eso. estaba publicando ahora mismo en el periódico que Televisión Española le acaba de dar un contrato de 2,7 millones de euros a la productora de Oriol Soler, que es el cerebro en la sombra del proceso independentista. O sea, ya van de verdad. Bueno, ¿quién fue el otro que hablamos sin ningún tipo de complejo. Están preparando la propaganda para a través de Radio Televisión Española para justificar un botifarrendum, una consulta, ya lo veréis. Es lo que se viene. Es que hablábamos del procés, pero el procés ahora es el proceso español en realidad. O sea, el gobierno es que está en eso. Pues es que el final del sanchismo va a ser... Está preparando la última de las cesiones, ya veremos a cambio de qué. Yo siempre he sostenido La que ley va a ser... Bolaños. No, yo creo que va a ser a cambio de que se rechace el suplicatorio contra Pedro Sánchez. Ya sabes que es lo que yo he sostenido siempre. Eso también lo hemos comentado muchas veces. Es lo que verdad. ata a Pedro Sánchez al poder, Eso el es. salir impune de todo esto. Cada vez se estrecha más el cerco. Mm. Europa no apunta solo a su mujer, No, también a él, apunta claro. a él, el que seguramente hizo gestiones fue él, y la única manera que tiene de salir indemne es que el Congreso no tramite o rechace su suplicatorio, y para eso se necesita. Pero Begoña Gómez sí que podría mañana detenerla a la Guardia Civil. Efectivamente. Mañana podría ir... Imagine. Bueno, eso sería... Para piel de gallina, solo de Bueno, pensarlo. aquí vivimos en un país en el que si se te ocurre tocarle la teta a una manifestante desnuda en la calle, días después se persona la policía. A mí me tienen que explicar el objeto de esa detención. Es verdad, Lupe. A detener al señor, mientras que si se publican informaciones escandalosas sobre... determinados delitos en los que tú puedes estar, delitos muy graves que afectan a la hacienda pública, ya sabes esto, a todos, imagínate. Recordemos que aquí era muy escandaloso ganar dinero con la compraventa de mascarillas hasta hace muy poquito. Ahora ya que les afecta a ellos, ya parece que no tanto. Pues mientras se pueden hacer desaparecer pruebas y tejemanejes y ya... Aquí no pasa absolutamente nada ni se detiene a nadie. O sea, que hay ahí pero es que como España, la quiebra de la igualdad ante la ley. Sí, pero como España está en esa especie de... metida en esa especie de conflicto emocional, una parte de ella, por lo menos, en la que le introdujo Pedro Sánchez desde el momento en el que lanzó la Carta a la Ciudadanía, por lo menos ahí se intensificó, o fue la última temporada de esta novela chusca. Yo es que creo que si detienen a Begoña Gómez, y lo digo con todo el pesimismo del mundo, va a haber gente que se piensa que han ido a perseguir a su casa al propio presidente del gobierno y les da igual que estuviera investigada por 5 delitos o por los que sea. Es igual, hablarían de lawfare, hablarían de persecución personal, de una causa contra el socialismo, contra el gobierno. Yo te planteo otra cosa. Sí, ¿Vas a decir la frase otra vez? No. Vale. Te planteo... lo que te planteo es bastante más serio. Sí, eso ya está claro. Lo que te planteo es bastante más serio. Si... se ha planteado un evidente riesgo de fuga de Ábalos y de Koldo,
porque mantienen bienes, a pesar de que vienen demostrando que estaban colaborando con la justicia, que no habían intentado fugarse, acudían a todas las citas judiciales. Si se ha apreciado que hay un evidente riesgo de fuga de Koldo y Ábalos ante su eventual procesamiento y porque pueden disponer de cantidades ingentes de dinero en el extranjero, ¿qué motivos se pueden alegar para que una señora, por ejemplo, como Begoña Gómez, ante una investigación relativa al rescate de Europa en la que se confirme que puede haber habido dinero que no haya acabado en la financiación de la cátedra, sino que puede estar oculto en otros lares, qué razones habría para que ella no ingrese en prisión provisional? Es que estaríamos en un supuesto muy similar, muy que similar. Es también lo que hablamos cuando metieron a Santos C y a Ábalos y a Koldo, ¿no? O sea, que no tenía mucho sentido. Es decir, No ¿por qué tenía uno sen- sí? acuérdate Porque que yo lo sí, lo dijiste comentaba en numerosas que- ocasiones. No, simplemente es... antes reflexionábamos en el periódico sobre eso de qué más tiene que pasar, porque lo que dice Lupe está ahí, es decir, ya no solamente son dos secretarios de organización, ya no solamente es su mujer, sino que también es Koldo, sino que también está el entramado de empresas, Servinavar, Acciona, etcétera. Ya no solamente es que gobierne sin presupuestos, ya no solamente es que los independentistas de Junts, ya directamente después de hacerles la amnistía ad hoc, de hecho Turull dijo que a lo mejor había puesto alguna frase por allí, le han negado el apoyo después de todo eso. ¿Qué más tiene que pasar realmente para que este señor se vea que esto es completamente insostenible? Pues lo que tiene que pasar precisamente es el miedo a las consecuencias de lo que puede suceder cuando avancen las piezas de la justicia. Y me fastidia porque es un poco dar la razón a Lupe en aquello que dijo de que no va a convocar elecciones. Yo opino lo contrario todavía. Digo que hay un punto de lucidez, un punto de temor que puede llevar a convocar esas elecciones. Si Pero las convoca, nos las roba, seguro. Pero... O sea, si va a elecciones anticipadas en primavera es para robarlas. Honestamente, Bueno, yo creo que la única manera para que Pedro Sánchez salga es una moción de censura. Y ya sé que me van a venir los puristas, muy puristas, a decirme que las mociones de censura instrumentales no existen en nuestro ordenamiento jurídico. Mira, estamos ya en un punto en el que decir que una moción que está expresamente, una figura que está expresamente prevista en la Constitución, estaría mal utilizarla para fines que no sean propositivos. Mira, estamos ya en un punto en el que nada más propositivo que salir de esta endemoniada espiral en la que estamos aferrados. Es que yo ya, si tengo dudas de que el proceso electoral respecto al voto por correo en 2023 fuese limpio, Como a mí para no tenerlas. que más de 300.000 personas se quedasen sin votar me parece escandaloso. Yo de verdad creo que tendríamos que ir a una moción de censura. Si sé que un pacto con Junts, soy la primera que sé que es algo repugnante y asqueroso, pero si estos señores tienen algún tipo de predisposición... La amnistía ya no depende de nadie, ni derogarla o no derogarla es indiferente. Lo que se tenga que resolver lo va a resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con lo cual, si hay que depender del voto de estos señores para echar a este tipo, pues a lo mejor es a lo que hay que estar, y si no tiene que ser... Pero sin darle nada. Hombre, claro, por supuesto, sin ningún tipo de concesión. Habría el país hoy con tú tienes que presentarla y si John se quiere sumar, muy bien. Que no se quiere sumar, pues ahí te quedas. Pero hoy habría el país con una cosa de verdad que es uno de los instrumentos de alteración de unas elecciones más antiguos del mundo. De hecho, hasta Mandela lo utilizó en Sudáfrica llamando a la inmigración zulú, que es a través de la ley de memoria democrática. No, es verdad. Eso es verdad. A través de la memoria democrática dar miles y miles y miles, hasta 1 millón de nacionalizaciones para alterar, evidentemente, el censo electoral. Esto no es por ningún tipo de justicia histórica. Y estoy preparando para uno de estos viernes un especial de Indra y lo peligroso que es Indra, y que quiero traer aquí a un accionista que es crítico y que está sobre la pista de la que están haciendo en Indra. Y a mí me parece relevante eso. Mucho ojo. Por eso yo creo que a lo mejor la herramienta de la moción, que sé que es polémica y acepto todas las opiniones, no vamos a tener ninguna bronca aquí en directo por eso, acepto todas las opiniones al respecto, pero creo que por lo menos habría que intentarlo para retratar a partidos como el... Por cierto, si la moción de censura la tenía que haber presentado hace meses, pero tú tienes que presentar ya por una cuestión moral. O sea, luego dices, oye, mira, que Junts no me apoya, vale. No, además, ahora que ya Junts ha dicho que no va a apoyar en nada más al gobierno, tú la pues solo presentas, que sean que se retrate. Claro, y con Ábalos sin votar ahora.
También. Pero que, Ojo. oye, pero lo que dice Lupe, que se retraten. Y que no, Sánchez muy malo y tal, y se queden ahí y que se lo Hoy sigan apareció una comiendo por encuesta todos que daba lados. por delante al PNV que a Bildu en las elecciones autonómicas. Creo que es la primera en varios meses que parece. A lo mejor el ¿Y esa PNV... se la cree quién? Yo me la quiero creer. Ya, pues creo que el PNV también No, tiene el mismo camino que Junts. Los odio completamente. Me parece Sí, el no, partido más detestable todavía más que Junts, el Sí, sí, PNV, sí. porque es completamente El interesado. PNV. Lo que pasa es que Junts, o sea, si tú hablas hablando de sondeos, el problema es que Junts está hundido. O sea, quiero decir, ¿qué incentivo tiene Junts en que se vote mañana? Realmente muy poco. Lo que pasa es que ha entrado en una espiral tan absurda Junts por el que su ventaja electoral, su ventaja política, mejor dicho, era, hombre, que en el Congreso, debido a la fragmentación, eran muy necesarios para cualquier votación y han salido de la ecuación. Entonces ya ni siquiera en el Congreso de los Diputados son determinantes. Por lo tanto, es que, para que se entienda, o sea, en el Congreso de los Diputados, a veces, cuando una fuerza minoritaria, cuyos votos son clave para que se apruebe o no una ley, esta fuerza minoritaria obtiene un carácter respecto a los lobistas tremendo. Es decir, todos los lobbies, el sector de la energía, yo que sé, la agricultura, el que sea, lo primero que quieren hablar es con los partidos minoritarios, porque saben que son los votos clave para que se aprueben determinadas leyes. De hecho, los de Bildu, por ejemplo, cuando se convirtieron en determinantes en la pasada legislatura y en la actual, de repente se han visto llenos de reuniones con gente del sector de los lobistas. Y a Junts yo creo que esta idea de ser el enlace con muchos sectores económicos potentes, pues le debería parecer pues una buena cosa, digamos, para ellos. Lo que pasa es que han salido de esta ecuación. Entonces yo creo que Junts también solo necesita un revulsivo ahora mismo para intentar remontar las encuestas. Entonces ahí quizás es donde se podría, para Junts, o sea, lograr cierto protagonismo a la hora de apoyar, por ejemplo, una moción a Sánchez, contra Sánchez. Pero yo no sé si el Partido Popular está en esta... Hombre, Feijóo según el día. El otro día estaba en Cataluña diciendo que sí, luego al rato dijo, bueno, no. Bueno, Feijóo nunca técnicamente ha dicho no la voy a presentar nunca. Siempre, no, claro, pero digo que siempre dice no es el momento, ahora no, ya veremos y tal. Siempre deja un poco tal. Pero claro, yo creo que también hay que entender que es una operación política complicada, porque Sánchez... Es lo que te digo, Luca, que llegados a este punto yo no quiero ni elecciones, ni moción, ni nada. Que se quede hasta el 27, además no puede aprobar ninguna ley. Es fenomenal. Que se quede hasta el 27. O sea, que dices, no, que hay moción de censura. No, que sufra, que se quede, que vamos a pasar a todos por la cárcel de su círculo cercano, incluida la mujer, y en el 27 ya hablamos. Esto es uno de los argumentos que nos lleva a pensar que a Sánchez... ¿Y si consigue que no se tramite el suplicatorio? Bueno, pues oye, Lupe, pues si vives en un país que tolera que el presidente del gobierno te diga a mí no me juzga nadie, porque es lo que supondría eso, y la gente no hace nada, es el país que nos merecemos, luego siempre que hay convocatorias se instrumentalizan de forma partidista y luego siempre todos decimos de no ir. Es que siempre es lo mismo. Mira, pero es que eso sería... Es que esto ya ocurrió. O sea, en Tangentópolis, vuelvo al principio. O sea, cerramos el círculo. Cerramos el círculo. O sea, Bettino Craxi, claro, le pidieron el suplicatorio, el Congreso se le denegó. El mismo día, la misma noche, una masa de gente se fue al hotel donde estaba Bettino Craxi lanzándole monedas y poco después se tuvo que fugar a Túnez. O sea que Sánchez yo creo que sabe que el tema del suplicatorio, aunque digamos el Congreso lo rechace, tampoco sale indemne. Por eso yo digo... En la sociedad española y en su capacidad de movilizarse no tengo ninguna fe. Lo siento. Bueno, pero tampoco hay que ser realista. No somos Italia en ese sentido. Pero no fueron 2.000 personas. Con 200 ya tienes una foto de impacto tremendo. Hay una apatía en relación a todo lo que tiene que ver con los delitos y con el asalto institucional y con las cuestiones de calidad democrática en la sociedad española que yo y una derecha no lo acabo con de la entender. otra siempre convoca una a la otra, cosa aparte, que bueno, sí. Eso aparte. Bueno, lo contaremos, porque sí, ese capítulo, es que el final de Sánchez es una cosa espectacular. Me temo que llegará. Vamos a dar gracias a nuestros socios, que son muchos. Ahora solo decimos los lunes, entonces por eso. Oye, qué buena lista. Me alegra mucho. Sí, señor. Porque además los socios tienen un cupón de descuento para comprar en Freedom Collection. Tú te haces socio y recibes un cupón. Así que vamos a dar gracias a Alberto de Beniarjó, que esto está en Valencia. Alberto también, en este caso de Antequera, Málaga. José Antonio Fuenlabrada. María José, también Fuenlabrada. Gerard Castelldefels, Barcelona. Pablo Sevilla. Diego José, Nava. ¿Os acordáis de dónde estaba Nava? Hay un Nava en Valladolid.
y hay otro Nava del Marqués, está en Ávila. No, creo, pues ¿no? este está en Asturias. Las Navas del Marqués. Este No está... es mal, porque yo Bueno. iba a decir Castilla y León como si... Es que nunca siempre juega Pero esa. es que ya ha entrado, Hay más Navas ya ha que entrado Springfield aquí. en un loop en el que antes o después tendrá Claro, que caer. tendrá que Es ser, como el número claro. de la lotería que Si más. este no es, entonces ya algún día acertaré. Pues hoy tampoco. Hoy tampoco, pero a ver si No, pero ya me lo... Enrique de Valencia, Alicia de Vigo, Pablo de Soria y Jaime, paisano tuyo, Rubén de Valladolid. Un saludo a Jaime. Sin duda. Así que nada, mil gracias por sumarse al Club de Socios de Big One. Desde aquí les animamos a que lo hagan, que encima ahora tienen ese cupón de descuento para que puedan comprar en Freedom Collection, 25% de descuento toda la web, oferta navideña y ofertas flash hasta el 40%. Algunas de las tazas que lucís vosotros Claro, por eso digo, están esta, en ¿no? oferta La de flash. Meloni es La de la Meloni. perfecta para... Yo ya te he dicho que en Navidad voy a Sí. comprar 2 sudaderas a mis primos. Ah, mira. Bueno, no debería decirlo, espero que no estén viendo el programa porque me No digas gusta- cuáles, me no digas gustan cuáles. mucho las Pero no sudaderas, digas sí. cuáles, no digas cuáles. Vale, claro. no, eso no lo voy a Claro, decir. ahí Soy queda un la bocaza, sorpresa. siempre me pasa. Lupe, nos vemos el próximo lunes. Sí, creo que sí. Si no pasa nada, ahí estaremos. Eso Rubén, a es. ti te vemos el viernes en lo que no te han contado. ¿Con qué? Pues vete a saber. Porque las semanas... Las semanas son impredecibles en este Sí, país. con la PSOE es que uno no puede estar tranquilo. No puedes organizar nada. Pero estaremos el viernes. Está al caer la sentencia del fiscal general, o sea, ya no hemos Sí, es que es conocido verdad, el fallo, está al caer es la verdad. sentencia, Hay es decir, muchas que cosas se todavía. viene. Luca, lunes que viene. Cuando quieras. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor los mandos también mañana y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Mi One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.